Muy buenas, pues hoy en esta tercera parte de Motoscan vamos a hablar del combi. Bueno, pues el combi no es ni más ni menos que la unidad de control, cuadro de mando, pues como cada uno lo llame en su zona, ¿vale? Deciros que aparte de ser el sitio, ¿no? La zona donde vamos a ver la velocidad, vamos a ver el tacómetro, información instantánea de algún fallo, pues la hora, etcétera. También es la unidad que se encarga de registrar los nuevos kilómetros, pero no es la única que los guarda. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que esta unidad es la que se encarga de registrar los nuevos kilómetros. O sea, si yo la desconecto y hiciera unos kilómetros, cuando la vuelva a conectar, esos kilómetros que he hecho no los registra, ¿vale? Estaría otra vez en los kilómetros que yo tenía antes. Pero ¿qué pasa si yo quito esta unidad y pongo una diferente o una nueva? Pues que seguiría teniendo los kilómetros que yo tenía anteriormente. ¿Y esto cómo lo hace? Pues muy bien. Cada vez que la moto anda, ella registra los nuevos kilómetros y los guarda tanto en su unidad como en otras centralitas. Tanto como la moto como la ZF. Las guarda y las registra. ¿Qué pasa? Si yo quito el combi y pongo uno nuevo que no tiene kilómetros, o incluso uno que tiene el doble de kilómetros que este, porque se me ha roto, he comprado una segunda mano, lo que va a hacer es que va a mirar en las otras centralitas cuántos kilómetros hay y va a hacer una comparación. Si ve que en la ZF hay unos, pues no sé, unos 100.000 kilómetros y en la unidad de motor hay otros 100.000 kilómetros y en cambio en ella ve que hay 23.000, va a decir, uy, aquí hay un error, no puede ser. Como en las otras hay 100.000 y concuerdan entre ellas, significa que son las que están bien. Y ella en automático se va a cambiar a 100.000 kilómetros, ¿vale? Y va a mantener esos kilómetros que están, pues donde mayormente haya un consenso de kilómetros, pues va a ser el que coja, ¿vale? Entonces, no hay problema de quitarlo, a no pensar que eso se queda ahí y que perdéis los kilómetros, podéis cambiarlo sin ningún problema. Y que sepáis que eso simplemente se encarga de registrar los nuevos kilómetros, ¿vale? Bien, pues dicho eso, vamos a entrar en Motoscan, así que lo primero es poner el contacto, Motoscan conectado, en mi caso tengo la batería cargando porque estoy mucho tiempo conectado y entramos en el Motoscan. Mi serie es una R, luego una K25, ahora entramos en grupo de instrumentos combi. Y bien, lo primero que nos vamos a encontrar, como en las otras unidades, es identificación. Aquí lo que vamos a ver son cosas de fábrica, ¿vale? Porque unidad de control, instrumentos combi, el BIN, que ya he dicho que son las 7 últimas dígitos de nuestro bastidor, que si la variante, número de la pieza, número de índice, bueno, cosas de fábrica. La verdad es que no nos interesa mucho. Salimos y ahora entramos en información de programación. Aquí tampoco hay mucho que realmente nos interese porque esto es a nivel ya fábrica también, fábrica de nivel 1, nivel anterior, cosas que no nos interesa. Lo único que sí que de aquí puedo coger algo es el código de la serie, código de tipo y código de tiempo. Acordaros que estas tres cosas, a la hora de buscar una pieza en la página de BMW, nos va a pedir estas tres cosas: el código de tipo, justamente el código de serie y en qué mes y año está fabricada la moto, ¿vale? Y ya poco más, que si son código de pintura, código de, ¿ves? Que si yo tengo o no instalado los intermitentes LED. Y bueno, son cosas que realmente son las que están activadas, que luego se ponen desde fábrica, pero bueno, son las que están activadas ahora mismo. Bien, salimos y ahora lo siguiente sería leer los códigos de problema. En este caso no tengo ningún código. Borrar los códigos serían para borrarlos si tuviera. Es raro encontrar un error, yo creo que a no ser que lo desenchufemos, va a haber pocos códigos de error de esto. No sé, como mucho, yo nunca me he encontrado ningún código en el tema del combi, así que raro es. Bien, datos en tiempo real. Aquí lo que vamos a ver son datos momentáneos, ¿vale? Como tenemos dos tipos, vamos primero en el valores analógico, vamos a ponerlos todos, le damos para atrás y le doy a play. Bien, pues lo que vemos aquí ahora es el voltaje que tiene la batería ahora mismo y luego vemos un número que pone fototransistor voltage, que no es ni más ni menos que el sensor que tenemos de luz exterior, ¿vale? Aquí hay una fotoresistencia que, dependiendo de la luz que tenga, va a tener pues un nivel u otro. Entonces, si lo tapo, veis que cae totalmente, casi a 1 al 2%. Si lo quito el dedo, me llega al 20%. Y si cojo una linterna y le doy un poquito de luz, vais a ver que va a subir prácticamente al 100%. Le doy aquí, 84, 90, ¿vale? Me sube de nivel, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Básicamente, pues para decirle a la moto el nivel de luz que hay en el exterior. Y con esto él va a jugar para encendernos o no las agujas, ¿vale?
A mí me habían dicho que las agujas siempre están encendidas, pero no, las agujas se apagan. Lo que pasa es que cuando haces esta prueba, tarda un rato en apagarse, porque a lo mejor piensa que estás pasando por un túnel o en un momento que eso. Entonces, tarda un rato en apagarse, no sé si son 15-20 segundos, y si detecta que la luz continúa, que hay mucha luz, las agujas se apagan, ¿vale? Bien, luego aquí tenemos el estado del ULCD y el NTC. Esto, si no me equivoco, son un termistor y el otro es un sensor de temperatura, pero no se refiere al sensor de temperatura exterior de la moto. No sé exactamente cuál es, no sé si es uno interno que tiene para comprobar si se sobrecarga de temperatura, pues entonces si pues apagaría o algo, la verdad es que no lo sé, supongo que será un sensor que tiene pues de autoprotección, pero la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pause, nos vamos para atrás, añadir parámetros y ahora vamos a consumo de combustible. Ponemos estos 4, ¿vale? Vamos a quitar estos de antes. Bien, pues lo que estamos viendo ahora son los algoritmos de consumo, ¿vale? En este caso yo tengo un 0,0, ¿por qué? Pues porque la batería la he desconectado para que sucediera una cosa que vamos a ver luego. Entonces me marca 0,0 en consumo. Luego aquí pone el nivel medio de consumo, que pone 6,5 porque es el nivel estándar el que él tiene. Esto puede subir o bajar dependiendo de los consumos que hagamos, ¿vale? Y luego me pone aquí el Remake Range Indicator. Si yo cambio aquí de botón, ¿vale? Ahí. Me he pasado, ahí está, 281, que ya veis que coincide, y luego el 253, que sería sin corrección. Los algoritmos de consumo lo hace en base a varias medias que tiene ya acumuladas. Entonces, cuando llevamos muchísimo tiempo circulando, lo suyo es pasar a cero pues estos algoritmos, ¿vale? Cuando le damos al botón Info, tenemos aquí el de velocidad media y consumo medio, ¿vale? Entonces, estos son unas medias que te va haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Cogiendo esos datos y también el nivel de combustible que te queda, él crea ese range que te va a quedar, ¿vale? Entonces, por eso es normal que cada X tiempo sería normal vaciarlo, ¿vale? ¿Que vamos a hacer un viaje totalmente de autovía? Pues cuando salgamos a autovía lo ponemos a 0 y él te va a coger la velocidad media de autovía, ¿vale? ¿Que vamos a hacer todo nacional? Pues te va a coger una velocidad media de nacional. Por eso esto cambia mucho de una moto a otra y uno me dice, joder, ¿a ti cuántos kilómetros te hace? ¿A ti cuántos? Pues por eso siempre es diferente, porque nunca nadie tiene las medias iguales, entonces por eso pasa. Bien, damos a pause, salimos y ahora entramos en control de actuadores. Bien, a partir de ahora es un poco jugar, ¿vale? Con el cuadro de instrumentos. Lo que vamos a ver aquí es que si funciona o no, todas esas lucecitas, los LED, el display, si funciona, ¿vale? Es una herramienta que está muy bien por si hay alguna luz que no se enciende nunca o hay alguna luz que debería encenderse y lo hace de alguna manera extraña. Bueno, bien, el primero que tenemos es el self-test, que lo que hace es una comprobación, ¿vale? Continua, le damos, veis que se mueve completo hasta unos segundos y ahora las agujas vuelven, ¿vale? En el caso del display, del LCD, lo que hace es que se enciende la mitad y luego la otra mitad. Y esto estaría así totalmente todo el rato, ¿vale? Vale, bueno, lo apago, me salgo, ahora Positive LCD, me va a hacer lo mismo, le doy a encender, pero se me enciende solo el display, ¿vale? Se me encienden solamente esas indicaciones de la LCD, ¿vale? Va a estar así encendido hasta que yo le dé a apagar o me salga del motoscan. No se mantiene así, no se te va a quedar así nunca, ¿vale? Con esto simplemente comprobamos de que todas esas indicaciones, ¿vale? Todos esos indicativos pues funcionan, ¿no? Bien, lo apago y ahora me voy al Negative LCD, lo enciendo y como veis se va a encender los otros, ¿vale? Pues le doy a apagar, me salgo, LED Warning Yellow, se va a encender el piloto, el triangulito amarillo, ¿vale? Apago, salgo, LED Warning Red, enciendo, se me enciende el triangulito, apago, salgo. Bien, la neutra, que en este caso, como no tengo ninguna marcha, pues ya está encendida. Voy a meter aquí una marcha y como veis ahora está en primera y está apagada. Si le doy a encender, se me encendería, ¿vale? Incluso teniendo una marcha metida. Bien, lo apago. Voy a dejar, bueno, lo dejo así en primera. LED de ABS, como veis está parpadeando, pero si le doy a encender se queda fijo, ¿vale? Apagar. Bien, indicador derecho. Encender, apagar, indicador izquierdo, encender, apagar,
Subimos, estos serían las luces largas, encender, ahí estaría, apagar, la luz de alarma, que lo enciendo, y esta luz solamente la vais a tener si tenéis alarma, ¿vale? Justamente es un LED que se enciende donde está el fototransistor, ¿vale? Así que la apago. Y ahora aquí tenemos el LED All, es una prueba que me va a hacer encendiendo todos los LEDs de arriba, ¿vale? ¿Ya veis? Se encienden todos. Bueno, pues es una manera para comprobar si hay alguno que no se enciende, pues para ver si es porque hay un fallo en un sensor o porque el fallo está en el display. Apago. Y luego el último, ¿vale? Este de RMP, le doy a encender y vais a ver que se van a mover a la vez los dos, ¿vale? El tacómetro y el velocímetro. Si yo esto lo pongo, por ejemplo, al 79% y le doy a encender otra vez, se me pasa el 79% de su posible total, ¿no? De movimiento. Le doy al 100%, por ejemplo. Vale, iría al 100%. Que lo pongo aquí al 12. Ahí me baja. O la paro, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos hacia atrás. Y ahora vamos a entrar en restablecimiento del servicio. Bien, como veis aquí tenemos el kilometraje total de la moto, la fecha de la motocicleta, que como veis estamos en 1982, y la fecha del teléfono. Bueno, esto es mi teléfono ahora mismo, ¿vale? Y los kilómetros para el siguiente servicio y, bueno, y la fecha para el siguiente servicio. Bien, a veces me habéis preguntado si conviene o no quitar la batería si me voy mucho tiempo. Pues la verdad es que yo a partir de las 2 semanas yo la corto, ¿vale? Quito la batería y no me importa perder la fecha. Yo en mi caso tengo el Motoscan. El que no tenga Motoscan pues perdería tanto la fecha como la hora de la moto, ¿vale? Y como el kilometraje para el siguiente servicio, eso lo pierde. Muy bien, entonces lo suyo es que cuando hagáis el service de la moto no siempre estéis pendiente de cuando lo indica, sino tenerlo apuntado en kilometraje y en fecha cuando os toca. Cuando quitamos la batería, por desgracia, se pierden estos datos, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, siempre está bien tenerlo apuntado. Bien, como veis está en 1982 porque yo he desconectado la batería, de hecho me marca aquí que son las... son las 3 de la tarde cuando realmente son las 7:30, ¿no? Porque lo quité hace un buen rato. Bien, una cosa que es automática, ¿vale? Que no hace falta estar pues poniendo la hora, la fecha, todo, es como coge los datos del móvil, ¿vale? En este caso, si yo le doy aquí al primero, que le doy a reiniciar, ¿vale? Ya me coge los datos directamente del móvil, ya me ha cambiado la fecha del display, me ha puesto las 7:38, correcto, y me ha puesto ya el día actual, 4 del 10 del 20. Muy bien, ya lo coge así automático. Bien, y ahora tenemos restablecer recordatorios de servicio. Estos son los dos datos por los cuales en la pantalla nos va a aparecer la palabra service cuando nos estamos aproximando a nuestro fin de periodo de mantenimiento, ¿vale? Lo podemos hacer por kilómetros. En este caso, arriba en siguiente servicio, ¿vale? Estos son los kilómetros que ahí me quedan para hacer el servicio, ¿vale? Es una cuenta atrás. Que si yo quisiera ahora mismo ponerlo por 3.000, por ejemplo, pues lo hago, pongo aquí 3.000, le doy a aceptar y le doy eso, reiniciar. Y se me resetea y ya me pone ahí los kilómetros nuevos a los cuales tendría que hacer el servicio, ¿vale? Y luego, más abajo tenemos por fecha. Lo normal es poner un año para hacer el siguiente mantenimiento, pero sí que es verdad que no hace falta esperar ese año exacto, sino que si no hemos hecho los 10.000 kilómetros en 12 meses, sino que más o menos en 15, 16 meses, pues se puede hacer perfectamente. De hecho, hasta se podría dejar incluso 2 años, ¿vale? Si cogemos la moto, pues muy de vez en cuando y hacemos poquitos kilómetros. ¿Qué pasa? Que yo no quiero que me esté molestando la palabra de service cada vez que enciendo la moto por el tema este. Entonces yo le pongo 1 año y medio, 2 años, porque me fío más y realmente lo voy a hacer más por los kilómetros, ¿vale? Cuando haga los 10.000 es cuando lo hago. Si la moto pasan 2 o 3 años y no he hecho los 10.000 kilómetros, pues ya lo haré, pero eso también uno lo sabe. La primera vez que queremos resetear estos valores con el Motoscan, muchas veces no funciona, ¿vale? Hay mucha gente que se compra el Motoscan me pregunta que por qué no le va. Y hay que intentarlo varias veces. De hecho, hay veces que salirse del programa, volver a entrar, volver a darle a reiniciar, cambiar el número, volver a reiniciar. Y se ve que, no sé por qué, le cuesta a veces cogerlo a la primera. Le pasa a mucha gente, pero al final, después de darle muchas veces y varios intentos, funciona, ¿vale? Bueno, pues vamos para atrás y ahora vamos a configuración. Bien, aquí lo que vamos a ver son las cosas que están activas o no. No podemos tocar nada. Por ejemplo, el BC, que es el Boarding Computer, esto sería el ordenador de a bordo. Yo como tengo el botón de info, bueno, no tengo. Que si asientos calefactables, pues yo no tengo. Y bueno, son cosas que no puedo tocar realmente, que si tengo, ¿ves? El RDC está activado para que me marque la presión de ruedas, si no, no me la marcaría. Todo esto lo hacemos ahora a continuación, ¿eh? Aquí simplemente vemos qué cosas están activadas y qué cosas no. Nos salimos y ahora nos vamos por último a codificación. Bien, aquí ya son cosas que podemos toquetear en la moto.
nos va a modificar parámetros, así que antes de tocar, apuntadlo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis? Bien, la hora, podemos ponerla tanto en 24 horas como en 12, ¿vale? O sea, AM o PM, ¿vale? Yo lo tengo en 24 que me gusta. Velocidad, podemos poner si en millas o kilómetros, ¿vale? Podemos poner millas y ahora habría que darle aquí abajo a Perform Coding y entonces me haría el cambio, ¿vale? Pues yo lo quiero en kilómetros, bien. Temperatura, en Fahrenheit o en grados, bien. Lenguaje, tenemos aquí alemán o inglés, por supuesto inglés, mejor para mí. Consumo, pues podemos elegir litros a los 100, kilómetros por litro y luego esto de arriba yo entiendo que serán galones, ¿no? Porque Estados Unidos y Inglaterra. Bien, aquí tenemos la presión en unidades. Bien, podemos elegir PSI, kPa, bar, o sea, los bares. Más de una vez me habéis preguntado si podíais cambiarlos porque venía la moto de otro país. Pues como veis, sí se puede cambiar, ¿vale? Bien, aquí tenemos la variante de nuestra ABS y como veis podemos elegir más de una. La verdad es que lo suyo es no tocar aquí porque no sé si será seguramente la cantidad de mensajes que se mandan entre el ABS o el sistema de mensaje o el lenguaje, pero bueno, yo por lo que se va por CAN bus. Pero como veis tenemos bastantes variantes, ¿vale? Mejor no tocar, es decirle qué moto tienes, claro. Yo aquí no tocaría. Aquí a mí se me surgió ya una duda y es que en la R1200 del 2005-2006, que tiene los ABS FTE, si habría posibilidad de cambiarle y poner un módulo de estos nuevos. Y aquí es donde me surge la gran duda si podría hacerse, porque cambiando el lenguaje quizá sería posible. Lo que pasa es que queda entre mi imaginación y la posibilidad de algún día tener una moto con un ABS nuevo y una moto vieja e intentar hacer la transformación. Pero hay cosas que uno no puede hacer porque está fuera de su alcance. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, el BC, el Boarding Computer. Yo tengo ordenador de a bordo, ¿vale? Lo tengo activado. Otra pregunta es si le puedo meter ordenador de a bordo a la moto. Bien. Hay dos centralitas y una sí tiene ordenador y otra no tiene ordenador, por lo que me he dado cuenta. Y aparte, si tú le pones una si tu centralita tiene ordenador, tienes que tener el botón de info para tú poder cambiar de pantalla, ¿vale? Además, hay que meterle unos sensores, como por ejemplo es el de la temperatura, que es el de pico pato, que a la izquierda tiene un pitorrito que indica la temperatura. Por ejemplo, ese habría que meterlo también para que no dé fallo. A ver, yo nunca he hecho una transformación de meterle ordenador de a bordo a una moto que no la tuviera, pero al final es todo jugar hasta que uno lo consigue. Pero bueno, esto sería una de las cosas que habría que tener en cuenta. El Seizen Zoom, como se diga, esto es asientos calefactables. Yo no tengo desactivado, radio desactivado. El BBVA es algo que lo he buscado muchas veces y no sé muy bien lo que es, he jugado con ella, lo he activado y no me sale nada. Así que si alguien lo sabe, ya sabe que me lo ponga en los comentarios y yo siempre abajo pues dejaría pues todas esas correcciones, ¿vale? Bien, el Tempomat. Esto es el control de crucero y lo tengo desactivado y además es que ninguna R1200 GS tiene control de crucero. Las LC no, las GS normales y corrientes, ¿vale? ¿Por qué viene aquí incluido? Pues porque ya os digo que las centralitas, lo que son los microchips o lo que es el cacharro en sí, se comparten. Y es la misma, aunque lo que es el combi, es solo exclusivo de la 1200, ¿vale? O sea, de la GS. En la RT, por ejemplo, cambia su estética, pero internamente tiene circuitería que es la misma. Al igual pasa con la ZFE y con la Mod, que son las mismas, ¿vale? Entonces, por eso viene aquí incluido, ¿vale? Básicamente. Ahora, en otros modelos, como por ejemplo lo que es en la RT, sí que tienen control de crucero. En los modelos 2008, por ejemplo, hay control de crucero. Y esto, bueno, pues si queréis una pregunta, hostia, pues ¿le podría meter yo control de crucero aquí? Pues no lo sé, porque habría que seguir el cableado para tú poder meterlo, porque esto lleva aquí unos interruptores para tú configurar el control de crucero en ese momento, ¿no? El control de crucero, ¿cómo funciona? Pues en las RT, por ejemplo, llevan aquí en el lado izquierdo un aparatito que es electrónico, ¿vale? Aparte del puño que puedes acelerar, hay un aparatito que es electrónico, como digo, y lleva un cable que va hasta el distribuidor, ¿vale? De las mariposas. Y eso lo hace de manera electrónica. Está aquí en el lado izquierdo y lo tiene en la RT, por ejemplo, que lo he visto, o sea, lo he visto en foto, nunca lo he visto en realidad, pero sé que está ahí. Pero bueno, información. RDC, yo lo tengo activado, sí. Horámetro, la verdad es que no sé muy bien qué es, pero bueno, ahí está. El Range in Reserva, yo la verdad es que ahí lo tengo desactivado, pero sí que me marca cuando llego a la reserva me da el error, o sea, me da la alarma, ¿no? de reserva. No sé por qué viene así desactivado, pero bueno, lo dejo ahí. ABS tipo, no sé lo que es. RDC Type 10, ¿vale? Esto, si lo activamos, que de hecho vamos a activarlo para que lo veáis, ¿vale?
Ahora lo suyo es que se apague y se encienda. Ahí hace un clic clic. ¿Vale? Como veis, cuando activo algo se me sale. ¿Vale? Tengo que volver a entrar aquí en codificación. Bien, al activar la temperatura de RDC, lo que puedo ver es la temperatura de los neumáticos, ¿vale? Dándole el botón de info, iría cambiando. Hay un momento que, como veis, llego al RDC P, que es la presión, y si le doy una vez más, RDC T, que me indicaría lo que es la temperatura de rueda delantera y rueda trasera. La verdad es que esto, a no ser que vaya al circuito, lo veo una tontería. Y a mí, en mi caso, me parece una pérdida de tiempo estar dándole 20 veces a este botón para cambiar y llegar a donde yo quiero ver, que es básicamente el range que me queda y como mucho la hora. Es lo que yo me suelo fijar, entonces tener que darle 20 veces lo veo una pérdida de tiempo, la verdad. Bien, ¿número de cilindros? Pues 2. Podría poner 4, podría poner 1. Ya os digo que esto se comparte, por ejemplo, con la Gesita y con otras motos. No lo compliquéis, no pongáis que tenéis un cilindro, ¿eh? Bien, algoritmo de fuel desactivado, cosa que yo tengo activado, no lo entiendo por qué está así. El OAT enable, esto no sé por qué me da la sensación de que es el sensor de temperatura exterior. No lo sé, no lo he tocado, la verdad, pero podría ser, la verdad. El Heat and Push Button, esto nos indica si está encendido o no en el display, ¿vale? En el LCD, si tengo encendido o no lo que son los puños calefactables. Entonces, si es vía switch, ¿vale? Entonces solamente lo vamos a ver viendo, pues tocando aquí los botones, lo vemos con los interruptores normal y corriente, como se hubiese hecho. Y si es vía button, aparte de verlo ahí por supuesto, lo vamos a poder también ver en la pantalla, ¿vale? Le doy a button y le doy a performance. Va a tardar un poquito, la pantalla se reinicia. Bien, lo que yo he conseguido ahora es que dándole al botón de info, como veis, me pone que el calentador pone off. Si yo le doy al 1 me pone LO, low, y si le doy al 2 me pone high, ¿vale? Puedo verlo aquí. En el caso de la 2010 en adelante, lo que tenemos es un display a la izquierda que aparece ya directamente y se sale un puño con un puntito U2, ¿vale? En el caso cuando yo toco los botones, me sale un puntito U2 y nos va a indicar, pues eso, en qué posición de temperatura tenemos los puños calefactables. En el 2010 quizás lo veo un poquito más cómodo de ver, pero en esta versión es una tontería. Es más rápido hacer un ojo rápido y ver si tengo el botón puesto, apretado, que estar cambiando aquí y llegar aquí al punto en el que tengo que ver si esto funciona o no, ¿vale? Es que tardo más tiempo, ¿vale? Dando esto que dándole aquí este botón. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues esto sirve prácticamente para saber si está funcionando ese botón. Imaginemos, por ejemplo, de que cuando lo pongo en 1 no me calienta y cuando lo pongo en 2 sí me calienta. Bueno, pues una manera para saber si realmente este botón funciona y que le está mandando la señal de que, oye, que estoy en la posición 1, es con esto. Lo pongo en posición 1, miro en el display y que no me lo detecta, pues ya sé que ese botón pues tiene algo mal internamente y tendría que cambiarlo o repararlo. Que me lo está detectando y no me calienta, pues tendría un problema en otro sitio, ¿vale? Pero es para lo que yo lo veo. La verdad es que no es una tontería estar mirando la pantalla y yo os digo, a mí me molesta mucho darle 20 veces aquí al botón para ver la hora. Así que bueno, cada uno que ya sabe lo que lo tiene aquí y que haga lo que quiera. Bien, lo siguiente, el Oil-Zanger o como se diga. Esto es el nivel de aceite que tenemos. Como veis, yo lo tengo activado y en el display a la izquierda o a la derecha, dependiendo del año que tengamos la moto, vamos a ver la temperatura del aceite. Bien, cuando yo pulso el botón info, ¿vale? Hay un momento que llego a oil. Bien, aquí es donde me va a decir si está bien o no el nivel de aceite. Lo normal es que estamos acostumbrados a ver un OK, ¿verdad? O a veces no ver nada. Pero aquí solo se pueden ver dos cosas y es OK o check. Lo normal es siempre ver OK, pero que sepáis que si tenéis el nivel muy bajo podríais llegar a ver incluso un check, que eso significa que ya os digo que está bajo el aceite. Bien, ¿por qué no me está saliendo ahora mismo el OK? Bueno, pues porque se tienen que dar 4 condiciones para que se dé el OK o el check, ¿vale? Para que haga una lectura. Se tienen que dar 4 condiciones, ¿vale? Para que salga el OK o un check. Y de hecho, incluso cuando estamos en marcha, ni siquiera aparece ni una cosa ni la otra, ya que se desactiva. Bien, estas 4 condiciones, la verdad es que podría darlas o decirlas, pero no lo voy a decir. Esto aparece en el libro de usuario, ¿vale? El librito que tenéis que tener todo el mundo, que yo lo tengo aquí. Pues esto aparece entre la página 50 y 60, sé que está. La 57, 53, la verdad es que no me acuerdo, pero sé que por ahí está.
Pues ahí aparecen las 4 condiciones que se tienen que dar, ¿vale? Que os los pongo ahí para que veáis, para que salga el check o un OK, ¿vale? Para que haga la medición. Tenemos el librito, que la verdad es que habría que leérselo, os lo tenéis que leer cuando compréis una moto de más de estas características, que tiene muchísimas cosas, y además en ese libro vienen cosas que os va a parecer muy curiosas de la moto. Lo dejo ahí, un día hablaremos sobre el librito, pero lo dejo ahí. Si queréis saber las 4 condiciones, tenéis el librito. Bien, DWA, eso es la alarma de BMW original, yo no la tengo. ACC activado, ABS activado, es activado, ¿vale? El Night Weather este no sé lo que es. Y luego en el caso de que tuviera alarma de BMW, 3 días, que son a los 3 días de la moto no usarse, se desactiva sola, ¿vale? Para no gastar pila. Bien, luego aquí a continuación, mira, estas cosas que aparecen, bueno, el display de radio que por supuesto no tenemos, ZTDC, ZDDC, Z-Clock y ZBC. Bueno, ¿esto qué es? Pues básicamente es para comprobar que el display funciona, básicamente, porque lo que hace es una verdadera tontería. Bien, esto lo que hace básicamente es una simplificación de todos los dígitos, ¿vale? En el caso del ZTDC, el número que vemos abajo, el 88.310, que son 1000 kilómetros, pues está simplificado, porque no le ha metido el 0 que hay a la izquierda, ahí podría haber un 0 más, ¿vale? Entonces lo ha quitado. Si lo desactivo, pues me mete un 0 más. En el ZDC, estos son para los trip, ¿vale? En el trip, por ejemplo, bueno, a la hora de quitar la batería me sale el trip 0, pero bueno, en vez de tener 0.0, pues lo que tendría es un 00000.0. Lo que me hace es simplificar, ¿vale? O quitármelo. En el Z-Clock lo mismo, en las horas, yo si tuviera por ejemplo la 1:30, pues tendría la 01:30, ¿vale? Es lo que me hace. Y en el ZBC lo que me hace es lo mismo, pero por ejemplo con el range, en vez de marcarme 281 me pondría 000281. Y lo mismo con la temperatura, en vez de marcarme 19 grados me pondría 00019.0 grados, me pondría. Una tontería, la verdad es que no sé para qué está, pero bueno, está. Bien, y ya a continuación ya son cosas que, por ejemplo, los tiempos de pre de check, pero por ejemplo, no se pueden cambiar, ¿veis? Son 2 segundos, no se pueden cambiar los tiempos de check. Y luego más cosas que la verdad es que ya todo lo que hay por debajo no sé para qué sirve. Que si el display time depends, service time depends, no sé qué, service warning area way, no, bueno, pues la verdad es que más cositas del combi yo no he tocado. Si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo y habéis tocado un poquito más el combi y habéis descubierto alguna función más de las que yo no he dicho en este vídeo, me la dejéis abajo en la descripción, ¿vale? Y yo la copio y la pego encima, ¿vale? Lo que es en el cajón de descripción del vídeo, ¿vale? Para que el resto cuando lo veamos más adelante, pues lo podéis ver. Bueno, pues como extra a este vídeo voy a decir que en AliExpress están vendiendo unos cuadros digitales muy chulos que son compatibles con muchas motos y entre ellas pone que la R1200. Bien, esto no es posible, ¿vale? Os voy a decir por qué. No puede ser compatible con otras motos y también con la 1200, ¿vale? O sea, con la BMW R1200S no puede ser compatible con otras motos, ¿vale? Una Yamaha, una Kawasaki, o sea, no es posible. Voy a decir por qué. Y es que esta moto, lo que es el cuadro de mando, utiliza este conector, ¿vale? Tiene 6 pines. Entonces, por estos 6 pines lo que viene es mensajería vía CAN bus, ¿vale? Manda toda la información que tiene que marcar en el display, lo hace por CAN bus. Y si veis en las fotos de esos displays, vienen con 20 cables, así por lo menos. Te viene un cable que sí para el intermitente derecho, uno para el izquierdo, uno para la luz de freno, uno para la luz delantera, uno para la posición de neutra, uno para el velocímetro, un cable para el tacómetro, te viene un cable para cada sensor. Tú eso no lo puedes transformar en esto, en vía CAN bus tan fácilmente, ¿sabéis? Entonces, no pensar que sí se puede, y la verdad es que si hay alguno que lo compre le viene con el cable este, pues entonces sí es posible. Pero si no, no es posible, ¿vale? Lo digo para que no, es que muchas veces me lo habéis preguntado, oye, he visto esto, ¿se puede cambiar? Y yo nada más que veo los cables le digo, es imposible. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, a ver si me da tiempo a subir más vídeos, porque últimamente ando tan liado que como veis no hago apenas vídeos, ¿vale? Así que os dejo aquí y espero poder hacer más vídeos para estas próximas semanas, ¿vale? Venga, hasta luego.